Bom dia a todas e a todos. É uma grande honra para a Ampox receber o professor Danilo Martuccelli para essa conferência no âmbito do nosso 45º encontro anual. Professor Danilo Martuccelli nos falará sobre modernidade e modernizações na América Latina. Ele é autor de uma vasta, relevante e conhecida obra, com mais de 30 livros publicados, e em principalmente teoria sociológica, sociologia política e sociologia do indivíduo e da individualização. Professor Danilo é professor de sociologia da Universidade de Paris-Descartes e, atualmente, ele é pesquisador convidado na Universidade Diego Portales, no Chile. Para conversar com o professor Danilo, nós temos também a alegria e a honra de receber o professor Bernardo Sorge, que é professor titular aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Bernardo, também autor de importante e vasta obra na teoria sociológica, sobretudo, já ocupou várias cátedras na Europa, em universidades na Europa e nos Estados Unidos, e atualmente ele é diretor do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais e do projeto Plataforma Democrática. Para nossa comunidade das ciências sociais brasileiras, é de fato uma honra e uma alegria receber o professor Danilo, já que, sem dúvida, é um dos sociólogos, um dos cientistas sociais contemporâneos com obra mais influente no debate internacional e na América Latina também. Quer dizer, é uma alegria, além de tudo, para essa gestão da Ampox, termos a oportunidade de receber um colega com essa importância na sociologia contemporânea e que tem se dedicado a investigações, a pesquisas, também sobre a América Latina, no contexto atual. Né? Eu apenas observo que os nossos convidados eles são coautores de um livro excelente, importante, publicado aqui no Brasil, chamado O Desafio Latino-Americano, né? De 2008. Coautoria do Danilo Martuccelli e do Bernardo Sorge. E eu acho, e eu entendo, enfim, que a proposta de conferência do professor Danilo nos levará de volta a esse labirinto e tenho certeza, indicando, enfim, alguns fios de Ariadne que nos permitam escapar particularmente na sociedade brasileira, da crise democrática que também vivemos. Né? Então, muito obrigado, professor Danilo, muito obrigado, professor Bernardo. Eu passo a palavra, então, ao professor Danilo Martuccelli.
Buenos días. Muchísimas gracias, Andrés Botelho, por la invitación y por la presentación. Y muchas gracias, por supuesto, a Bernardo Sorge haber aceptado una vez más conversar conmigo. En la ponencia que voy a tratar de presentarles, quisiera desarrollar bajo la forma de una metateoría, no se asusten por el término, digamos, una perspectiva crítica sobre las grandes lógicas narrativas, como se ha problematizado en las teorías de la modernidad y de la modernización en América. Voy a tratar de hacerlo de manera esquemática, pero espero no caricatural, distinguiendo tres grandes momentos de problematización. Una primera, conjunto de reflexiones en torno a una modernidad política, esencialmente en el siglo XIX, un conjunto de trabajos desde la modernización económica durante buena parte del siglo XX, y por último, en los últimos lustros del siglo anterior, y sobre todo en las dos primeras décadas del siglo XXI, un conjunto de trabajos sobre la modernidad cultural en América Latina. Antes de avanzar en este conjunto de reflexiones, distinciones sobre los términos. Como se sabe, es solo en el año 1950 que los términos de sociedad moderna o de modernización se impusieron en las ciencias sociales, pero retrospectivamente la teoría social asume que desde comienzos del siglo XIX, a través de las dos grandes revoluciones, la industrial británica y la política francesa, se dio inicio a lo que de manera muy general se llama la sociedad moderna, generalmente descrita por un conjunto de instituciones, la economía de mercado, la racionalización, la diferenciación funcional, la secularización, el individualismo. Y tomaré la noción de sociedad moderna en esta sección. En cuanto a la noción de modernización, tomaré la definición clásica de los años 1950, 1960, que la definían como la penetración de roles de instituciones del sector avanzado o moderno de una sociedad hacia otros ámbitos sociales. Es de esta manera como trataré de presentarles un conjunto de reflexiones de problematizaciones críticas sobre la modernidad y la modernización en América Latina. Y dado el peso de estos términos en la teoría sociológica, cada vez comenzaré cada uno de estos tres grandes configuraciones teóricas, recordando rápidamente cuál era el clima general de la teoría sobre la modernidad a nivel de la social theory o la teoría sociológica. Primer punto, la primera configuración comienza a partir del siglo XIX. Y voy a tratar de hacer el mismo esquema de presentación en los tres momentos. En el siglo XIX, la teoría de la modernidad, que no se llama todavía, insisto, de esa manera en este momento, se construye en torno al impacto mayor que van a producir tanto la Revolución Industrial Británica como la Revolución Política Francesa. Y se construye una idea de sociedad como una nueva representación de un conjunto sociohistórico que en la época tomó otros nombres. Progreso, civilización, pero que respectivamente podemos asociar a la sociedad moderna, y en donde existe la idea de que este tránsito del mundo tradicional al mundo moderno requería un agente social particular, ampliamente asociado a burguesías nacionales. En ciertos países, muy pocos en la época, habían logrado producir estos fenómenos de transformación que con el tiempo se llamaban la modernización. Para resumirme, en el siglo XIX me parece no exagerar ni forzar los textos, si coincidimos que hubo un tipo de sociedad moderna, esencialmente europea y en algunos países de Europa solamente, y luego en los Estados Unidos, y una sola gran vía de modernización a través de burguesías nacionales. Si uno transporta el problema y empieza a pensar en América Latina, que es el corazón de esta ponencia, aparece que evidentemente en el siglo XIX hubo una teorización altamente original de la modernidad en América Latina, cuyo epicentro político fue el campo político y que va a marcar toda la reflexión del 19 de Latinoamérica. Esta modernidad política va a caracterizarse por ser un ideal, limitada en los hechos, pero no por ello menos importante en sus efectos de transformación. Regresaré en un momento sobre las críticas que se han hecho de las independencias latinoamericanas como meramente formales, pero si me apoyo en los trabajos muy importantes de revisión historiográfica que se han producido en los últimos 30, 40 años,
es evidente que las independencias latinoamericanas, es decir, un proceso que va entre 1810 y 1826 según los distintos países, se caracterizan por haber sido verdaderas revoluciones políticas. Y más allá de la separación de la independencia de Brasil y el Portugal o de los países hispanoamericanos de España, fueron una revolución en el imaginario colectivo y en la verdadera manera de pensar la composición de las sociedades. Se pasó de sociedades corporativas, ibéricas, a sociedades individualistas. La matriz jurídica igualitaria, individualista, con limitaciones, se convirtió en el nuevo imaginario colectivo de toda América Latina. Fue un cambio prodigioso. Esto hizo que durante todo el siglo XIX, lo esencial del trabajo de los liberales, pero también de muchos republicanos y progresistas, fue disolver el antiguo orden corporativo ibérico. Se lo hizo de manera tenue a los fueros de los ejércitos, un poco más de voluntad en los fueros de las iglesias, de manera agresiva contra los gremios de artesanos y sobre todo las tenencias colectivas de las comunidades indígenas. Fue un liberalismo disolvente, pero cuyo ideal político era pasar del mundo corporativo al mundo de la matriz jurídica igualitaria individualista. Obviamente hubieron limitaciones que todos nos conocen, la más significativa siendo, por supuesto, el largo periodo en el cual se mantuvo la esclavitud, a pesar de la adopción de estos principios rectores en la sociedad de América del Sur y, por supuesto, aún más tardíamente en el caso de Brasil. Pero esta modernidad política, esta voluntad de pensar la modernidad desde el campo político, tuvo realizaciones muy importantes que la sociología aún hoy en día no reconoce y que los historiadores han logrado, creo yo, con mucho talento en el último tiempo, mostrar de manera fehaciente. En primer lugar, en el siglo XIX, la república es una idea americana. Digo bien americana, es decir, desde los Estados Unidos hasta casi todos los países de Hispanoamérica. Por supuesto, es distinto en el caso brasileño con la presencia del imperio durante el siglo XIX. Es una idea concreta republicana latinoamericana, es decir, sudamericana, hispano-sudamericana y estadounidense. En el siglo XIX, salvo repúblicas intermitentes en Francia, en casi toda Europa solo hay monarquías. Y en el resto del mundo existen imperios, tutelajes o expansiones de colonias. Solo en tierras americanas la república es un hecho, desde el norte hasta una parte del sur de las tierras de América Latina. En segundo lugar, las elecciones se generalizaron y fueron muy regulares en el siglo XIX. Cuando uno compara los padrones electorales, lo que han hecho los historiadores, han mostrado que los padrones electorales en América Latina fueron tan o muchas veces más importantes que lo que existía en las sociedades europeas. Que las elecciones fueron regulares y frecuentes, hubieron fraudes, pero no más que en otras zonas del mundo. Y sobre todo las elecciones impusieron una continuidad entre el viejo mundo de los cabildos abiertos y los vecinos de la tradición ibérica y la nueva concepción de la soberanía popular en la tradición decimonónica. Y también los historiadores han mostrado que muchos elementos que se leyeron solo en términos negativos en la historiografía durante mucho tiempo, como el caudillismo, eran expresiones que a través de la búsqueda de nuevas constituciones buscaban fundar nuevos pactos sociales. Pero también la importancia de las guardias civiles y nacionales en todos los países de América Latina, como un ejercicio de republicanismo popular desde el comienzo del siglo XIX. Y algunos han llegado incluso a hablar de que ese periodo de guerras intestinas y guerras civiles que se dio en toda América del Sur desde 1820 a 1840, incluso en Brasil, incluso si una parte de la historiografía oficial brasileña tiende a minimizarlos, cuando uno las compara con lo que sucedió en los Estados Unidos, que tuvieron muchas formas de conflictos sociales durante el siglo XIX y una muy grave guerra civil entre 1860 y 1865, todo eso aboga por una modernidad política latinoamericana, limitada en sus alcances, pero que constituye, lo que me interesa, una auténtica teoría de la modernización. Es decir, que los liberales criollos en el siglo XIX piensan que es adaptando y adoptando las grandes instituciones políticas de la modernidad como iban a producirse los cambios sustanciales en América. Aquí aparece la primera
tragedia de la modernidad política limitada latinoamericana. Esta modernidad política no logró convertirse en una modernización, es decir, no logró penetrar el ámbito económico y cultural. El ámbito económico es algo que todo el mundo sabe, y aquí las críticas de la independencia formales son muy justas. Esta transformación del imaginario colectivo no se concretizó en cambios en la estructura social y productiva. Las clases dominantes en América Latina y los tres grandes lugares de producción del siglo XIX, las estancias, las plantaciones y las haciendas, fueron muy poco transformadas por esta igualdad jurídica. La servidumbre, la esclavitud, pero también prácticas de enganche, es decir, trabajadores que no eran pagados en metálicos, sino en bonos que con los cuales solo se podían hacer compras en los bazares de la propia hacienda, latifundio o plantaciones, fueron frecuentes en América. En esta América Latina decimonónica no hubo una expansión de las manufacturas. La base fiscal del Estado fueron muy exiguas, únicamente basada en derechos de aduanas en casi todos los países de la región. Y la propiedad privada, ese principio sacrosanto por el cual se fundaron muchas constituciones en América Latina, impidieron no solamente la expansión de toda actividad progresista económica, sino que sirvieron muchas veces para capturar tierras, despojar tierras a comunidades indígenas y, por supuesto, limitar la acción del Estado. No hubieron farmers en las tierras latinoamericanas. Y, por lo tanto, todo el siglo XIX se caracteriza por un exiguo nivel de producción y de transformación de la estructura productiva latinoamericana. Si miramos hacia el lado de la modernización cultural, los resultados son aún más exiguos. Durante todo el siglo XIX, América Latina está marcado por una hegemonía cultural religiosa católica muy conservadora, por una asombrosa distancia entre las élites y el pueblo, que resumió esa dicotomía civilización o barbaries. Las élites latinoamericanas denuestan por razones culturales o raciales en la segunda mitad del siglo XIX a sus pueblos, y no existe ningún intento de repensar una posible modernidad cultural desde las tradiciones latinoamericanas, como pudo hacerlo en Japón, en Fukushima, el Sarmiento japonés, si ustedes quieren, o que solo intentará más tarde, ya en el siglo XX, el autor marxista peruano José Carlos Mariátegui. Las ciudades latinoamericanas en el siglo XIX son aldeas patricias, solo al final del siglo empiezan a ser ciudades burguesas, pero en todo este periodo no son pensadas como grandes fábricas de modernización cultural. El consumo se expande a finales del siglo XIX, pero muy limitado a ciertas capas sociales. Y en el ámbito literario, estos son más visibles, todo el siglo XIX latinoamericano se caracteriza por unas descripciones costumbristas, más bien que por un intento de producción de un arte que ponga en cuestión el orden conservador. Y nunca eso ha sido más patético en los poetas hispanoamericanos modernistas, que entre finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, quieren ser poetas modernos en sociedades culturalmente atrasadas, dando lugar a esa lectura tan inteligente que hizo Octavio Paz, de esa imposibilidad, esa frustración radical de ser individuos modernos en sociedades atrasadas, y que se tradujo en cosmopolitismos, en fantasías, en fugas, en escapismos, y en muchos de ellos en recursos a las drogas. En breve, para regresar al manifiesto comunista, esa frase célebre, teorizada por Marshall Berman, en el siglo XIX latinoamericano, culturalmente hablando, muy pocas cosas, en verdad casi nada, se desvaneció en el aire. Todo permaneció muy sólido. Este conjunto de problematizaciones, a pesar de sus limitaciones, define una primera configuración. Una élite criolla que piensa la modernidad desde la política y que tiene modernizaciones insuficientes en el ámbito económico y cultural. Creo que, desde el punto de vista crítico, lo que mejor sintetizó esta forma de crítica son la tesis de las ideas trasplantadas, que es la auténtica visión crítica que de la propia visión de la teoría de la modernidad política latinoamericana tienen muchos autores desde fines del siglo XIX. La segunda problematización es radicalmente diferente. El epicentro va a desplazarse desde la política hacia la economía. Pero antes de empezar a detallarlo en unos momentos, ¿qué sucedió en la teoría sociológica a nivel mundial? El siglo XX va a marcar un cambio sustancial. Aunque se siga creyendo que la modernidad es única, una sociedad moderna industrial
la sociedad industrial se convierte en el nuevo gran nombre de la sociedad moderna, aparece la idea de que existen muchas vías posibles de modernización, de desarrollo o de cambio social, y que durante buena parte del siglo XX va a producir esa dicotomía tan firme entre el modelo capitalista y el modelo comunista, digamos, entre dos vías paralelas de industrialización con un solo objetivo común, la sociedad industrial moderna. Me resumo, el siglo XX va a estar marcado en la teoría de la modernidad por una sociedad moderna, pero por lo menos dos o más vías de modernización económica, social. Cuando uno traslada esta problemática en el caso latinoamericano, es impresionante el cambio que se produce. El siglo XX latinoamericano parte criticando la concepción errada, de la época, de la modernidad política del siglo anterior. La modernización económica se convierte en la nueva manera dominante para pensar la modernidad en tierras americanas. Este proceso inicia desde las primeras décadas del siglo XX, para ser más precisos, 1920, en donde se consolida la cuestión social en América Latina. Y las élites conservadoras y liberales entienden que se pasó de un mundo a otros. Y son gobiernos reformistas conservadores, Irigoyen en Argentina, Leguía en el Perú, Alessandri en Chile, mucho menos cierto en el caso de la Primera República en Brasil, que van a dar las primeras grandes legislaciones sociales. Estas legislaciones sociales, a nivel del trabajo, la vivienda, poco en la educación en este periodo, van a comenzar a transformar de manera significativa la manera como se empieza a abordar la cuestión social. Algo que va a ser profundizado de manera radical desde 1929, tras el crack de la bolsa en los Estados Unidos, que marca un cambio muy importante, todos lo sabemos, en la orientación económica de América Latina, de un desarrollo hacia afuera a un desarrollo hacia adentro, y que va a dar lugar a los gobiernos, a los regímenes nacional populares, primero en Brasil y en México, más tarde en Argentina, y otras variantes más o menos truncas en otros países. Se pasó de una modernidad política limitada a un esfuerzo de modernización económica. Esto marca el siglo XX latinoamericano. ¿Es esto lo que está en el trasfondo de las teorías de la modernización, propiamente dichas, en el siglo XX, que piensan el proceso de modernización como una serie de etapas? Rostow teorizó eso en 5 etapas, que todas las sociedades debían pasar, de un equivalente de las etapas de la filosofía de la historia del marxismo, la tercera siendo el momento fundamental del despegue, el take-off económicos. Y esa teoría de la modernización tan clásica, tan importante en las sociedades del siglo 1950, va a ser objeto de muy importantes críticas en América Latina, y que va a definir lo que algunos siguen considerando la edad de oro de la teoría social en América Latina. Son los trabajos de la CEPAL, por supuesto, que van a cuestionar la idea de etapas sucesivas en la modernización económica, mostrando que existe en la larga duración, ha sido criticado por muchos después, pero en la época muestran que hay un deterioro del intercambio económico entre las manufacturas y las materias primas, y por lo tanto desigualdades estructurales entre el centro y la periferia, lo cual crea estrangulamientos económicos constantes en las economías periféricas. Eso que va a dividir sobre la importancia del capital extranjero, Celso Furtado y Raúl Prebisch. Son los trabajos de la Escuela de Dependencia, por supuesto, que muestran que el subdesarrollo no es una etapa hacia el desarrollo, sino que muestran al contrario, que el subdesarrollo está producido por una estructura de dominación, a la vez nacional e internacional, y que va a plantear el problema de la dependencia política, social y económica como una fundamental de América Latina, con versiones más radicales de la ruptura del lazo dependiente, sobre todo Gunder Frank, en parte Mauro Marini en Brasil, y la versión más dinámica, menos determinista, que propondrán Cardoso y Faleto, pero también Zunke. Y por supuesto, en esta concepción de la modernización económica, aparecieron los importantes trabajos sobre la marginalidad, que van a diferenciar entre un polo marginal y un polo modernos, y las relaciones de colonialidad, de colonialismo interno que existían entre los dos. En breve, este conjunto de trabajos críticos colocan la modernización económica como un objetivo consensuado de todos, digo bien, todos los grupos políticos y de todos los gobiernos de la región. Pero poco más, poco menos, el resultado
va a ser el sentimiento de una modernización económica insuficiente, anómala o llena de contradicciones. Tal vez nadie lo sintetizó mejor que en un libro muy importante, el economista Van Silber, cuando habló en mediados de los años 80 de la industrialización trunca de América Latina, mostrando cómo desde los años 70 las curvas de crecimiento en Corea del Sur despegaban, mientras que las de México se volvían cada vez más estancas. Fue un descubrimiento muy importante de que América Latina no había logrado producir esa modernización económica que tantos gobiernos habían tratado de producir. Acá viene la característica del segundo gran momento. Este ideal de una modernización económica consensual, que se constata fue trunca, solo dio forma a modernizaciones políticas, esta vez, y culturales fallidas. En el caso de la modernización política, esto es muy impresionante, porque durante todo el periodo, quiero decirles desde el año 1930 hasta finales del siglo XX, la política se pensó en América Latina casi estrictamente como un factor que tenía que facilitar, promover el desarrollo económico. Y en los hechos, solo se lo constató como un obstáculo que impedía el desarrollo económico de la región. Esto es el trasfondo de lo que tal vez es la teoría más importante de la modernidad en América Latina, la que produjo Tino Germán, mostrando cómo el hecho que hayan habido desarrollos urbanos muy importantes sin industrialización suficiente, llevó a presiones estructurales muy importantes, a sobredemandas sociales que desvirtuaron el sistema político e hicieron que los virtuosos efectos de demostración de la teoría clásica de la modernización se hayan convertido en efectos de fusión negativos y perversos en el marco de las sociedades latinoamericanas. La reflexión es que una modernización económica trunca solo pudo engendrar modernizaciones políticas abortadas. Todas las formas políticas que se ensayan en el siglo XX, regímenes nacional populares, gobiernos reformistas, la revolución cubana, el desarrollismo, el Estado burocrático autoritario, más tarde la dictadura en los años 70 y en parte de los 80, cada una son formas fallidas, diferentes, de una modernización económica que no logra producirse y una modernización política que no logra destrabar la industrialización trunca. Es eso que en un término que tiene una amplitud muy grande, Francisco Weford caracterizó como los estados de compromiso, es decir, las búsquedas de alianzas sociales, mucho más allá de los solos pactos nacionales populares, sobre todo basados en burguesías industriales y clase obrera urbana, que ningún país de la región logró realmente modernizar América Latina. Y esta fallida modernización política tuvo un pensamiento propiamente político crítico en los estudios que se hicieron sobre los poderes infraestructurales débiles del Estado, pero también la hipertrofia de los estados latinoamericanos, ya sea en Faoro en Brasil, por supuesto, en los donos de poder, o Gabriel Said en México y más tarde de Soto en el Perú. El resultado era que una modernización económica no exitosa no produjo sino una modernización política. Y si uno mira del ámbito de la modernización cultural, el resultado es aún más espectacular. Retrospectivamente puede incluso ser asombroso hoy en día. La cultura sigue siendo el gran pariente pobre de la teoría de la modernidad y de la modernización latinoamericana durante buena parte del siglo XX. La escuela, pero también los medios de comunicación, se piensan muy marginalmente en esta época como grandes factores de modernización cultural. Recuerden, los mayores de entre ustedes, cuando Dorfman y Matelar leen al Pato Donald en los años 70 para mostrar a qué punto era un agente de ideología y dominación cultural, sin ser sensibles a lo que eso estaba produciendo como cambio cultural en la ciudad y en las vidas sociales populares. En el siglo XX, la literatura latinoamericana no piensa a las sociedades latinoamericanas de una perspectiva de modernización cultural. Es visible en la soledad de las vanguardias, pero también en el realismo mágico del boom literario y, por supuesto, en las literaturas de la ciudad, que a partir de los años 50 dan cuenta de las migraciones y los cambios sociales que había en las periferias de muchas ciudades latinoamericanas, pero que rara vez lo piensan desde una modernización. Casi exclusivamente lo analizan como el fruto de fenómenos diversos de alienación. A fin de cuentas, fue la versión literaria de esa malformación latinoamericana donde había fuertes procesos de urbanización
y escasos correlatos en la industria. En los años 60 latinoamericanas, las relaciones hombre-mujer fueron un poco cuestionadas. Hay que esperar las últimas décadas del siglo XX para que aparezcan auténticas transformaciones en relaciones de género. En el siglo XX latinoamericano, la religión católica sigue siendo masivamente hegemónica en todas partes del mundo, y los incipientes fenómenos de secularización que se dieron en los años finales de los 60, la reunión de Medellín y luego la teología de la liberación, no fueron percibidos como grandes factores de modernización religiosa en la época. O sea, en este periodo del siglo XX, cuando se habló de un cambio cultural, lo que se reactivó fue una nueva imagen de la identidad. Es decir, eso que ya habían alertado en su oposición con los Estados Unidos, Martí y Enrique Rodó en Uruguay, se convirtió en una visión de una América Latina mestiza con Vasconcelos, es la civilización brasilera de la miscigenación de Humberto Freire, o si uno quiere, lo que más aproximó a un pensamiento de una modernidad cultural latinoamericana, es la tesis de la antropofagia moderna, brasilera de Osvaldo de Andrade, pero en donde, bien analizar el texto, es una dimensión identitaria, tupi o no tupi, que deviene fundamental. Esto va a asignar la segunda gran problematización de la modernidad y la modernización latinoamericana. Es decir, una modernización económica trunca que produce una modernización política y cultural fallidas. Al igual que la visión crítica de este primer periodo fue hecha por la tesis de las ideas trasplantadas, creo que las grandes y las mejores nociones de las ciencias sociales latinoamericanas de este periodo tienden a mostrar la existencia de sociedades profundamente inarticuladas. Por supuesto, son las nociones de la discordancia de los tiempos, de la heterogeneidad estructural, de la sociedad dual, de la dependencia o la sociedad abigarrada. En breve, la concepción crítica de que dadas estas formas fallidas, truncas, limitadas, anómalas de modernización, América Latina no había logrado constituirse una sociedad plenamente. Y luego la tercera problematización, que por razones temáticas diré que es el siglo XXI, pero en realidad comienzan en las últimas décadas y lustros del siglo XX, en donde el epicentro de la conceptualización de la modernidad latinoamericana se desplaza, haré momentos de este punto, de la política y la economía hacia la cultura. Pero antes de precisarlo, ¿qué sucedió en la teoría sociológica a nivel planetario? En el periodo anterior, la población anterior, había una tensión entre una sociedad moderna y varias vías de modernización. Lo que caracteriza la teoría sociológica de la modernidad en los últimos 20, 25, 30 años, es que se impone la idea de que no solamente existen muchas vías posibles de modernización, sino que existen muchas sociedades modernas, lo que resume el término las modernidades múltiples. Es decir, que si los desafíos estructurales son ampliamente comunes en el mundo de hoy, las respuestas institucionales de cada sociedad son muy distintas unas de otras. Resultado, modernidades y modernizaciones múltiples. Para que recordemos bien el movimiento. Se partió de una modernidad y una modernización en el siglo XIX, se pasó a una modernidad y muchas modernizaciones en el siglo XX, y se llegó a una conceptualización mucho más abierta, donde existen muchas modernizaciones y muchas formas institucionalizadas de modernidad en el siglo XXI. En los trabajos de la modernidad múltiple en América Latina, sobresalen todos los trabajos de José Domínguez en Brasil o Jorge Larraín en Chile. Pero si me inspiro de lo que he tratado de presentarles hasta ahora, digamos que la nueva problematización de la modernidad y la modernización en América Latina va a desplazarse hacia el ámbito cultural. Y es un cambio radical. Porque se conceptualiza la América Latina desde una modernidad cultural consistente. Este es el término clave, consistente. El eje se desplaza radicalmente y aparece aquello que de alguna manera es una sorpresa analítica. América Latina se pasó esperando como Godot a la modernidad. Se pensó que tenía que llegar de la política en el siglo XIX, desde la economía en el siglo XX, llegó asombrosamente de la cultura en el siglo XXI, o finales del siglo XX. Y se produjo un conjunto de teorizaciones sobre la modernización cultural latinoamericana, asombrosamente originales y fuertes. Curiosamente no han sido todavía en los manuales
asumidos como un bloque de conjunto. Pero es de esta modernidad cultural consistente, de la que habla García Canclini desde México, Renato Ortiz o Bernardo Sorge, por supuesto, en Brasil, Jesús Martín Barbero en Colombia, José Joaquín Brunner en Chile, y se podría asociar Carlos Iván de Gregori en el Perú y Beatriz Arlo en los estudios culturales en Argentina. Esta modernidad cultural consistente transforma la mirada de las ciencias sociales latinoamericanas sobre la modernidad. Aparecen nuevas lecturas críticas. Solo voy a detallar algunas para recordárselas. En primer lugar, los enfoques decoloniales, por supuesto, que van a radicalizar la tesis de la dependencia económica, haciendo del ámbito propiamente cultural el corazón de esta forma de dominación, por las nociones de doble conciencia, la desobediencia epistémica y, por supuesto, la colonialidad del saber. Es desde la modernidad y como la fase oscura de un proceso dual de modernidad que se va a pensar desde el enfoque decolonial América Latina, en consonancia y en diálogo con los trabajos de los postcoloniales indios. Va a aparecer una crítica radical desde esta modernidad cultural latinoamericana a la idea del desarrollo de la modernidad occidental. Ya no es cuestión de evaluar si América Latina es o no una sociedad desarrollada económicamente. Se trata culturalmente de criticar y de construir la idea del desarrollo. Eso que va a hacerse revalorizando saberes ancestrales, como en Bofil Batalla en México, rescatando formas de buen vivir en los movimientos indígenas en Bolivia, en Ecuador, desde otras ontologías que componen el mundo de manera diversa entre los seres humanos y no humanos, el perspectivismo de Ibero de Castro o Marisol de la Cadena, pero también produciendo una reflexión crítica de otras formas de desarrollo, alternativos, ecológicos, desde el sentir pensar como puede hacerlo Escobar en Colombia. Y en fin, por la primera vez en este ámbito de modernidad cultural, en América Latina aparecen ya no solamente trabajos sobre la identidad, como en el siglo XX, sino auténticos estudios sobre una modernidad latinoamericana distinta de la modernidad de otras sociedades. Es la modernidad ibérica contrapuesta a la anglosajona, de Guarda o sobre todo de Morse, es la modernidad barroca de Bolívar y Echevarría, y es por supuesto los trabajos conservadores que desde la religiosidad popular, lo litúrgico y lo ritual han hecho Pedro Morandé y otros en Chile. Inútil dar nombres y multiplicar las referencias. Lo importante es que se piensa una modernidad cultural latinoamericana autónoma, distinta de los modelos de la modernidad cultural occidental. Pero mucho más significativo que eso son los impresionantes cambios culturales que ha conocido América Latina en los últimos 30, 40 años. Las ciudades, América Latina fueron en todo el siglo XX la única zona no desarrollada con muy importantes poblaciones urbanas, empezaron a ser masivamente pensadas como verdaderas fábricas de modernización cultural y social. La cultura de la juventud, que desde el año 60 con el rock había comenzado a construir otra imagen de lo popular moderno, han sido masivamente estudiadas. Aparecieron otras lecturas de las migraciones del campo a la ciudad, pero también de las emigraciones. Se leyó de toda otra manera los asombrosos cambios en las creencias religiosas, en la religión, y en muchos países latinoamericanos, el importante cambio del número de personas que se declaran católicos a que hoy en día se dicen evangelistas o pentecostales. Apareció una revolución educativa enorme. Por la primera vez, todo un grupo etario en América Latina va a las aulas escolares, lo que se tradujo por bajas muy importantes de las tasas de analfabetismo. Hubo, por supuesto, una transformación muy profunda y muy rápida en su expansión de las tecnologías de la información y de la comunicación en América Latina. Hubo una asombrosa emergencia étnicas, ya sea de grupos afrodescendientes o comunidades indígenas en América Latina, que supusieron todo un cambio en las identidades que suponían tradicionales. Y por supuesto, cómo no mencionar la transformación radical que ha producido en este continente el feminismo, pero también las disidencias de género o de sexo. En breve, produjo algo absolutamente nuevo en los últimos 25 o 30 años. Este continente que siempre había sido visto en sus clases populares como meramente bárbaros, o que se suponía que no podía ser la élite de una teoría de la transformación social, sucedió lo que no podía, lo que se pensó como un casillero vacío, es decir, la asunción de una América Latina que se convirtió realmente
de una sociedad moderna, o mejor dicho, los latinoamericanos, o para ser más justos, las latinoamericanas, se descubrieron profundamente modernas culturalmente. Y aquí viene la nueva problematización. Esta modernidad cultural consistente no ha dado lugar todavía a una verdadera modernización política ni económica. En la modernización política había tal vez que matizar las cosas, y creo aquí para las más jóvenes que escuchan esta ponencia, hay todo un trabajo creativo que se puede hacer para releer muchas cosas que dijo Gino Germani en este nuevo contexto. Para Germani, la articulación era economía política. Hoy en día lo que hay que analizar es la articulación cultura política. Quiero decir con eso que hay una agenda cultural que promueve cambios políticos muy significativos en América Latina. Es el paso de la revolución de derechos humanos, con el tránsito del imaginario de la revolución hacia la democracia. Es la nueva lectura de la politología mostrando las debilidades de los sistemas de partidos políticos, las corrupciones y la necesidad de la transparencia, temas nuevos en América Latina. La calidad de la democracia se ha vuelto de esta nueva matriz cultural un objeto de reflexión política. Y aparecen, por supuesto, temas de la agenda propiamente cultural que hacen presión y tensan el sistema político. Pienso, por supuesto, a todo lo que produce el feminismo o los movimientos de disidencia de géneros, pero también, por supuesto, las etnicidades, y no solo afrodescendientes o indígenas, también los migrantes de las ciudades que se inventan una cultura nueva y que tiene expresiones culturales diversas. Pienso en el fenómeno cholo en los países andinos. Pienso, por supuesto, en los derechos colectivos, que transforman radicalmente esa matriz jurídica igualitaria individualista desde la independencia latinoamericanas. Y pienso, por supuesto, la asombrosa puesta en jaque de una cierta imagen homogeneizadora a través del mestizaje de la nación en muchos países latinoamericanos. Y, por supuesto, demandas nuevas de horizontalidad interactiva en muchas sociedades de la región. Y esta modernidad cultural consistente, que no logra transformarse en una verdadera modernización política, tiene aún más dificultades cuando el horizonte es la modernización económica. Hay un divorcio radical en los estudios entre esta modernidad cultural y los indicadores que podrían tomarse y los escasos trabajos que existen sobre la sociología de la información, del conocimiento o los clústeres industriales en América Latina. América Latina sigue siendo una muy mediocre actor de la segunda revolución industrial y un no actor de la tercera y la cuarta, es decir, de la digital y de la inteligencia artificial. América Latina terminó el siglo XIX, 1900, teniendo un peso económico en el planeta más importante que tenía a fines del siglo XX y que sigue teniendo en 2020. Los últimos 120 años han sido años económicamente, pésimos económicamente, para esta región desde un punto de vista comparativo. Y esta dificultad de traspasar de estas sociedades modernas culturalmente hacia un ámbito de modernización económica, explica el sentimiento que en los últimos 30 años, más allá de los gobiernos de la ola rosa en algunos países o neoliberales, ha habido casi por doquier una reprimarización de la economía latinoamericana y que sobre todo, más allá de los debates sobre las cifras, de las desigualdades y otras cosas, América Latina son sociedades marcadas por una muy débil innovación y por una casi nula competitividad o productividad. Resumo esta tercera problematización. Si en la primera problematización lo esencial fue el tránsito, fue una reflexión crítica a través de las ideas trasplantadas, si en el segundo momento lo esencial del pensamiento crítico se organizó en torno a un conjunto de nociones que mostraron la inarticulación de las sociedades latinoamericanas, en este tercer momento creo que lo que debería o se está produciendo progresivamente a nivel crítico es un trabajo absolutamente prodigioso al cual creo yo las nuevas generaciones tienen que trabajar porque hay un espacio de auténtica creación heroica. Se ha hablado mucho en la región del mal holandés, es decir, la pesadilla de las materias primas que como rentas impiden a un país desarrollarse industrialmente. Pero si ustedes aceptan este balance provisorio de una modernidad cultural consistente que no logra traducirse en una modernidad económica, el verdadero desafío de América Latina consiste en pensar esta desadecuación y que tal vez habría que llamarlo el mal argentino.
como gran designación de este gran desafío para la región hoy en día, es decir, de ser sociedades con alta modernización cultural y con baja modernización económica. O si ustedes prefieren, cuando ustedes miran los términos comparativos, digo bien comparativos con todas las falencias que eso tiene en lo internacional, América Latina empieza a aparecer cada vez más como un continente que es un gigante cultural, pero un enano económico. Concluyo, para tener en los plazos de esta ponencia, en tres grandes reflexiones. A veces se dice que América Latina no ha tenido una teoría propia de la modernidad, dada la insuficiencia de su modernización. Lo que he tratado de presentarles es una visión alterna a esta lectura crítica. Creo que han habido por lo menos tres grandes problematizaciones distintas, con muy marcadas rasgos de la modernización y la modernidad en la región, en donde cada vez se ha partido de un epicentro distinto, la modernidad política limitada del siglo XIX, las modernizaciones económicas truncas del siglo XX y la modernidad cultural consistente del siglo XXI. Cada una de ellas dan lugar a auténticas y originales teorizaciones sobre la modernidad y la modernización. Y en fin, esta manera de pensar, de problematizar la modernidad y la modernización en América Latina, permite entender lo que es hoy en día la especificidad analítica de este continente en el marco de la teoría de la modernidad. América Latina no son sociedades que se piensan desde la necesidad de diferenciar dentro de las modernidades occidentales entre las variantes europeas y estadounidenses. América Latina no vive la modernidad a través de revoluciones antioccidentales, como se produjeron desde Irán en el año 79 y luego en el islamismo, el asiatismo, el confucianismo. Y América Latina no piensa su modernidad hoy en día, sobre todo no, desde una modernización económica exitosa, como le pasa en muchos países asiáticos, del sudeste asiático, o también, por supuesto, Japón, Corea. Lo que caracteriza la especificidad latinoamericana, teoría de la modernidad y la modernización, es esta tensión tan fuerte entre las maneras como cada vez se piensa la articulación entre la modernidad y la modernización y que define un conjunto muy particular, con mucha identidad teórica, de las maneras como en este continente se ha pensado. Gracias por la atención. Muchas gracias, Danilo, por la presentación. Quiero agradecer a Lampox y a Andrés por la invitación a participar de este debate, que en realidad no será un debate, porque la presentación de Danilo, como siempre, es tan amplia, trata de tantos temas que me siento más en la posición ni de comentarista, pero más de presentador, que buscará inclusive, y espero que Danilo se disponga a profundizar dos o tres temas que siempre me persiguieron, que Danilo sabe que estuvieron y siguen presentes en mis preocupaciones, y que voy a sintetizar en forma rápida, pidiéndole a Danilo si pudiese por lo menos comentar estos temas. El tema principal es en nombre de qué se hace la crítica. El tema en sociología y sociología latinoamericana se presenta como una sociología crítica, pero la crítica en algún lugar siempre es natural. Es realizada a partir de dos cosas, de valores y una visión de mundo deseable. Y como muy bien dijo Danilo, América Latina se consideró de alguna forma dentro de la gran tradición cultural occidental, a no ser movimientos relativamente marginales, pero en lo fundamental nunca buscó y no busca salir de esos parámetros. Lo que creó un problema constante que, en siendo así, básicamente el pensar América Latina es compararse. ¿Y por qué no somos como Estados Unidos? ¿Por qué no somos como Europa? Y los movimientos sociales de alguna forma también reflejaron y absorbieron tradiciones que venían de esos continentes o subcontinentes. La pregunta que me coloco
o que quisiera colocar a Danilo es ¿qué significa pensamiento crítico en la América Latina de hoy? Y inclusive como provocación, pero provocación que tiene algún fundamento, creo yo, es si no es el momento de abrirnos a una visión más compleja de lo que tiene o puede ser una síntesis latinoamericana, al mismo tiempo crítica, pero que pierda sesgos unilaterales, parciales, y que lleven en consideración tradiciones que fueron en gran medida ajenas, por lo menos a la sociología latinoamericana durante casi un siglo. Y el primer punto que quisiera colocar es cuánto podemos, debemos considerar, integrar lo que llamaría la tradición liberal también dentro de una perspectiva crítica. ¿Cuánto de la tradición liberal fue mal entendida, mal absorbida o desconsiderada cuando pensamos los problemas de la región y la búsqueda de soluciones? Es obvio que no estoy aquí promoviendo ni una visión unilateral del liberalismo, pero me parece que la sociología latinoamericana, especialmente aquella que se dice crítica, ha tenido siempre una relación negativa, casi de desprecio, a las críticas liberales a la realidad socioeconómica latinoamericana. O sea, en términos más generales, ¿en nombre de qué el pensamiento crítico latinoamericano puede sustentarse? Inclusive reconocer que no necesariamente hay una única o posible respuesta, habrán varias respuestas. Y eso exige inclusive reconocer que nadie tiene el monopolio del pensamiento crítico y que no se legitimiza un pensamiento porque se dice crítico. Quisiera pedirle entonces a Danilo que trate ese tema. El segundo tema que él lo mencionó, pero quisiera un poco simplemente retornar en la historia del pensamiento sociológico latinoamericano. Es verdad, siempre tuvimos sesgos y hoy esa modernización cultural que menciona Danilo debe reconocerse que es diferente y que siempre fue diferente de una visión lineal. En América Latina, la radio y la televisión, y después la sociedad de consumo, fueron elementos de modernización y de democratización, tanto de expectativas como de acceso a productos culturales. En muchos países, creo que seguramente en el Brasil, fue más importante o tan importante por lo menos que la educación. Lo que la educación jugó en Europa en el siglo XIX y XX, en América Latina fue la radio, la televisión y la sociedad de consumo. Las consecuencias de estas pueden ser agradables o desagradables de acuerdo con el juzgamiento de cada uno, pero es importante recordar, así como es importante recordar que en las clases populares la religión fue fundamental como elemento de cohesión social, de construcción de sentido, de apoyo y de socialización cultural. Las clases populares muchas veces votan con los pies, como diría Hirschman, ¿no? En vez de leer los manuales de sociología o propuestas políticas iluminadas, se dirigen a otras opciones que el mercado cultural, en la medida que se hable, ofrece, y obviamente que la religión fue y hoy en día quizás es tanto más una de esas campos de elección y de inclusión social, independientemente de lo que esas tendencias religiosas pueden representar a otros niveles como la política. Y el último
recuerdo que quisiera hacer y fortaleciendo el argumento general de Danilo. En realidad, la modernización como una construcción en la cual se dirigen los países a un cierto punto final, donde ahí sí se logra la cohesión social, la integración, la convivencia, etc. Eso nunca existió. En verdad, el tal espejo frente al cual nos mirábamos estaba lleno de manchas, de sombras y de conflictos. Inclusive ciertas idealizaciones de lo que en Francia se llama los 30 gloriosos años, que incluyó en los años 50, inicio de los 60, intentos de golpe militar relacionados a Argelia. O sea, obviamente que hubieron momentos, y es importante recordar, de mejor y mayor entroncamiento entre democracia y capitalismo, pero siempre fue una relación que produjo por caminos diferentes los más diversos conflictos que llegan a soluciones parciales y momentáneas, duran un periodo y exigen nuevas reformulaciones porque la sociedad está en permanente movimiento. Entonces la tal modernidad es un espejismo, básicamente, especialmente para nosotros porque nos comparamos frente a aquello que idealizamos. O sea, la conflictividad es inherente a lo moderno y es fundamental recordar eso y no tratar como un lugar ideal a lo cual se llega si uno tiene burguesía nacional, si tiene esto, si tiene aquello. Siempre será un lugar de conflicto. Dejo esos puntos para dar la oportunidad, manteniendo el tiempo disponible para que Danilo se explaye. Y gracias, Danilo, nuevamente por tu presentación. Muchas gracias, Bernardo, por los comentarios, las observaciones. Como siempre sucede cuando Bernardo analiza algo, es absolutamente imposible responderle lo que señala muchas veces, como es esta vez, por la profundidad de lo que está señalando. Voy a tratar simplemente de dar elementos de reflexión para que esto tenga la forma de una conversación. De las tres preguntas que has hecho, las tres son muy difíciles, son profundas. Creo que tal vez sea la primera la que soy más sensible. Porque tocas dos temas que son fundamentales. La primera, ¿desde dónde se hace la crítica? Valores o un mundo con el cual se compara. Y aquí viene esta primera casi tragedia del pensamiento social latinoamericano. Los valores que se han asumido, en muchos son de una tradición de libertad, un ideal igualitario muy fuertes, incluso que se pueden buscar raíces desde antes de la Revolución a la Independencia, y al mismo tiempo, una de las más importantes tradiciones políticas latinoamericanas que ha marcado desde la hegemonía dominante de este continente, la tradición liberal republicana, que he mencionado, curiosamente se la sigue viviendo como una tradición ajena a las tierras latinoamericanas. Una paradoja. Esta paradoja, pero lo sabes también o mejor que yo, se declina de manera muy diferente según los países. Argentina se pensó como un país liberal hasta los años 1930. Los mexicanos, a causa de la Revolución Mexicana, la presencia de ideas liberales y también Benito Juárez, siguen pensando que los liberalismo es una auténtica tradición mexicana, como lo sigue siendo desde mediados del siglo XIX entre los colombianos. Brasil es más complicado porque la manera como se dio experiencia del imperio en el siglo XIX y después la Primera República y luego los gobiernos de Vargas y lo que siguió, es que ha hecho que el liberalismo haya echado, a pesar de la importancia de autores liberales en Brasil, no haya sido la concepción dominante en la cual los brasileños han pensado su propia identidad. Y en los países andinos, la tradición liberal es aún más débil. Y para tomar la pregunta de Bernardo y formularlo como una contrapregunta a lo que afirmó, es muy extraño, pero todos los trabajos críticos sobre la herencia colonial, tan importante en las ciencias sociales brasileñas como en el resto de países de América Latina,
cree en la idea de que en esos 3 siglos de colonia se creó de alguna manera el ADN identitario latinoamericano. Y que los 2 siglos de vida, independencia, republicana en algunos casos, liberal en otros países, digamos, este pluralismo liberal que marca América Latina en 2 siglos, sería una tradición como una espuma del mar, vacía, sin pesos. Y aquí aparece algo que me parece está en el trasfondo de tu comentario, Bernardo, que es muy justo. Es muy extraño este continente, que sigue pensando 2 siglos de historia como una tradición que no arraigó en este continente. Y que se quiere seguir pensando de esos 3 siglos de la época colonial, y muchos regresando a casi 5 siglos con experiencias de pueblos originarios precolombinos. Esto hace, la primera remarca que hace, es que es muy fundamental, me parece, hasta que no se logre dirimir claramente la identidad de este continente, y hasta que no se asuma que 2 siglos de historia es una tradición como cualquier otra, ahora tienes profundamente razón, Bernard, dificultad en pensar la modernidad latinoamericana desde sus dimensiones propiamente. El segundo comentario que hiciste, tienes razón, porque no lo subrayé suficiente en la presentación, y tienes profundamente razón. Más allá de los temas que yo mencioné de los cambios socioculturales, está el factor consumo. Es muy interesante porque la historia del consumo en América Latina ha tenido, si me baso en el trabajo de historiadores, pero una vez más conoces mejor el tema que yo, Bernardo, un primer gran desarrollo a finales del siglo XIX, donde ya hubo una sociedad de consumo latinoamericana, conspicua, en ciertas élites, de las cuales incluso una versión progresista en el socialismo liberal de la época, que pensó el consumo al lado del trabajo como un mecanismo de movilidad social y de horizontes de emancipación. Después el tema del consumo casi desaparece en el siglo XX, se impone la lectura marxista, Escuela de Frankfurt, que hace del consumo algo a la vez anhelado por las clases populares y denostado por la inteligencia política del continente, y es solo a finales del siglo XX, otra vez, que aparece unas versiones más críticas, en las cuales tus trabajos han sido fundamentales, en el caso brasileño, de repensar lo que el consumo supuso para otra versión de la modernidad, esta vez mucho más popular, en donde se pensó que esa modernidad que se quiso pensar desde el trabajo, la industria, que se pensó un siglo antes de los derechos ciudadanos, también tenía una forma de expansión desde el consumo, que era otra cariz de esa modernidad cultural latinoamericana. Y añado algo a lo que mencionaste, este consumo permite una relectura desde la mirada femenina de la modernidad latinoamericana. Porque la visión de la modernidad del trabajo es profundamente masculina. Los trabajos que han hecho el feminismo para releer el consumo como un elemento fundamental de la expansión de la modernidad es decisivo. Algunos llegan a decir que la imagen del trabajo activo y el consumo pasivo explica esta diferencia. En todo caso, el consumo fue desde el siglo XIX en los sectores acomodados, masivamente en el siglo XX y el siglo XXI, un fenómeno mayor de modernización y de emancipación y de autonomización de las mujeres. En el siglo XIX porque les permitió salir a la calle del enclaustramiento de las viviendas en los sectores acomodados. En el siglo XX-XXI permitió una independencia económica, pero también anhelos y aspiraciones distintivos de las casas mujeres. Entonces tienes profundamente razón a este elemento que la modernización cultural, el elemento consumo y por supuesto la dimensión religiosa es mayor. Y por lo tanto creo yo que eso obliga a repensar de manera incluso retrospectiva muchos trabajos que se hicieron en el siglo XX. Es asombroso constatarlo, pero la escuela no se pensó como un gran factor de modernización en lo esencial del siglo XX, y los trabajos realmente creativos que señalan este rol a la radio y los medios de comunicación se producen a partir de los años 80. Y por lo tanto ya estamos en esta nueva problematización que le da un epicentro cultural innovador a la teoría de la modernización en América Latina. Y la tercera pregunta, por supuesto, es aún más compleja que las dos anteriores, porque casi es una pregunta sobre la filosofía de la historia. Todas las sociedades tienen profundamente razón, Bernardo. Están divididas y son conflictivas. Y de alguna forma, lo que fue la filosofía del progreso en el siglo XIX, se inventó una versión laicizada de la secularizada de la historia, y pensó sobre todo las sociedades de manera profundamente homogéneas. Y si yo tomaría
la pregunta que has hecho con tu misma sensibilidad, diría que el gran desafío de las sociedades modernas hoy en día es la ruptura dramática entre lo homogéneo y lo heterogéneo, que me parece es el clivaje fundamental del mundo de hoy. Entre aquellos que piensan el mundo de manera homogénea, con un relato teleológico que va hacia algún lugar, y sociedades que tienen que ser compactas, ya sea desde grupos sociales, desde identidades o desde bloques nacionales, y aquellos, por el contrario, que reconocen la profundidad de la heterogeneidad en las sociedades, el pluralismo que eso exige, pero también, por supuesto, el reconocimiento pleno de una historia que nunca es compacta, que siempre es dividida, que siempre es conflictiva, que hay muchas manchas, y que tenemos que aceptar en la manera cuando pensamos esas sociedades, toda la heterogeneidad que albergan en ellas. Y ese horizonte de la heterogeneidad en el pensamiento social y el reconocimiento de los procesos estructurales de singularización que estamos viviendo, me parece uno de los grandes desafíos, incluso para el gran relato de la historia que convoca. Pero una vez más, perdón por las reflexiones descosidas, como siempre es imposible responderle a los comentarios críticos que hace Bernardo. Y muchas gracias, por supuesto. Gracias a ti, Danilo, fue un placer, como siempre, escucharte. Muito obrigado, professor Danilo Martuchelli, muito obrigado, professor Bernardo Sorge. Enfim, foi uma exposição extremamente instigante, brilhante, um debate extremamente relevante, que a gente espera que possa desdobrar em novas oportunidades juntos. Afinal, a América Latina como um problema e como um problema teórico para a sociologia, para as ciências sociais, como foi ressaltado. Muito obrigado, e eu aproveito para convidar a todas e a todos para continuarem conosco acompanhando a programação do nosso 45º encontro. Um abraço. Un abrazo, obrigado. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, chao.